Recording in progress. Muy buenas noches con todos. Les damos nuevamente la bienvenida a la sesión de seminarios virtuales de la Academia Nacional de Ciencias. Esta vez vamos a tocar un tema bastante interesante: nacionalismo, pragmatismo e interés global, el caso de la investigación científica de altura. Para presentar el tema y al expositor, quiero ceder la palabra al doctor Alberto Gago, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Antes que nada, agradecerles por la asistencia a esta conferencia. Y luego, para los que no conocen a la Academia Nacional de Ciencias, informarlos que esta es una asociación que reúne a científicos destacados que abarcan diversas especialidades, que van desde las ciencias naturales y exactas hasta las ciencias sociales. Uno de los propósitos principales de la Academia es la difusión del conocimiento científico, considerando el carácter holístico de esto. Y dentro de esta línea es muy importante conocer y reconocer las contribuciones hechas por nuestros científicos a lo largo de nuestra historia. Este conocimiento y reconocimiento sin duda nos va a ayudar a fortalecer la identidad de nuestra comunidad científica. Además, el conocer estas contribuciones desde una perspectiva y contexto históricos puede enseñarnos mucho sobre qué cosas cambiar o mejorar en cuanto a la visión de la ciencia en el país, tal que este tipo de contribuciones se multiplique y con ello nuestro desarrollo científico. Un ejemplo emblemático de estas contribuciones es la investigación de medicina de altura, que será analizada hoy desde una perspectiva histórica y por un experto como lo es el doctor Jorge Locio. Quiero dar pase a la doctora Greti Villena para que haga la presentación más en detalle ya del perfil del doctor Jorge Locio. Doctora Villena. Muchas gracias, doctor Alberto. Sí, para empezar, quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Locio, agradecer por el tiempo y la buena disposición que ha tenido para compartir con nosotros mucho de la experiencia que tiene y de la perspectiva histórica que tiene efectivamente sobre la investigación científica en el país. El doctor Jorge Locio ha obtenido su doctorado en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Se ha especializado en la historia de la ciencia y la salud latinoamericana. Ha escrito diversos artículos y libros en relación a estos temas. Entre ellos tenemos Pandemia y Salud Pública, Historia de Cuarentenas y Vacunaciones de este año, Salud Pública en el Perú en el siglo XX, Paradigmas, Discursos y Políticas del año 2017, Estado, Prensa y Sociedad frente a la influenza H1N1 del año 2010, El rastro de la salud en los Andes del año 2009. Actualmente el doctor Jorge Locio se desempeña como profesor a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica de Perú y es director del Instituto Ribagüero. Su cátedra ha estado centrada en la historia de la ciencia y la historia del siglo XX y ha recibido numerosas distinciones, siendo además invitado como profesor visitante en distintas universidades de América Latina. Quiero invitar entonces al doctor Jorge Locio a que pueda compartir con nosotros su exposición. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Quiero agradecer primero a Alberto y a Greti por la invitación y la oportunidad. Como han señalado, lo que me interesa discutir hoy es básicamente por qué en un país donde históricamente se ha valorado poco el trabajo científico, cómo en algunos contextos ha habido ciertas áreas, ciertas disciplinas, ciertos temas que sí han generado interés social y apoyo económico. Y entonces he escogido el caso de la investigación científica de altura. Me voy a concentrar en las primeras décadas del siglo XX. Voy a utilizar para esta exposición los trabajos de Marcos Cueto, de Roger Guerra García, los míos propios, y básicamente voy a hablar de dos personajes, el británico Joseph Barrow y el peruano Carlos Monge Medrano. Yo lo que voy a tratar, o sea, la hipótesis que voy a manejar es que los tres factores que hicieron que esta área científica despierte interés fueron el
ímpetu nacionalista, el interés global por el conocimiento. Yo lo que voy a tratar y el para manejar es que los como una ciencia tres en el factores que hicieron que esta área decir que el tema de la despierta interés, los debates sobre la aclimatación a climas extremos, la altura, la vida en altura, era considerada un espacio extremo por los europeos, se hace más presente desde las décadas finales del siglo XIX, básicamente por esta oleada imperialista, ¿no? Hay que acordarnos que a fines del siglo XIX, Europa, o sea, los países europeos, empiezan a expandirse de forma mucho más presente por África, por Asia, en el caso británico, por básicamente todo el mundo, y entonces se empieza a generar un debate entre los médicos europeos por la salud de los colonos, de los comerciantes, de los militares, ¿no? Y ver qué climas eran propicios para el establecimiento de familias europeas y más bien qué climas eran perjudiciales o podían llevar a degeneración mental y física. Entonces, de pronto, se empiezan a crear sociedades que discuten el tema de la aclimatación, revistas, se empiezan a formar especialistas. Y ahí, en este, digamos, contexto, es que se empieza a hablar más de los climas de altura y sus efectos en la salud de las personas. En el caso de la altura, la visión europea de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX era más bien bastante negativa. Acá quiero aclarar que nosotros estamos hablando de un contexto específico, que es fines del XIX, inicios del siglo XX, primera década del siglo XX, porque las visiones sobre la vida en altura han ido cambiando a lo largo de la historia. Entonces cojo a tres especialistas europeos. Está el francés Denis Jordanet, que hizo sus estudios en México, en las alturas mexicanas, y él concluyó el ser humano no puede adaptarse a las alturas. Siempre va a haber degeneración mental y física. Está el británico Joseph Barcroft, él hizo sus investigaciones en Cerro de Pasco, en el Perú, igual, ¿no? Él dice que las personas de altura, los habitantes que vivían en altura, personas físicas y mentalmente limitadas. Está el suizo Lewis Hewitt, igual, ¿no? Él decía que máximo 3.500 metros sobre el nivel del mar era el límite para la vida humana sin degeneración. Hay que tener en cuenta que estas aseveraciones se están haciendo fines del XIX, inicios del siglo XX, cuando más o menos el 80% de la población andina, en el caso peruano, vivía entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estas aseveraciones, básicamente lo que estaban diciendo es que la gran mayoría de peruanos eran física y mentalmente limitados. Esta es una imagen de Barcroft. Este es un vagón del ferrocarril central. A Barcroft y su expedición que venía de Cambridge, una expedición internacional. Barcroft vivió la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Hay que acordarnos que en la Primera Guerra Mundial se usaron armas químicas. Él vio la asfixia de varios soldados y por eso se interesó en las respuestas fisiológicas a la escasez de oxígeno. Eso fue lo que lo empujó a él a interesarse por la vida en altura y ver cómo la gente que vivía permanentemente en altura, cómo su cuerpo respondía a la escasez de oxígeno ambiental, ¿no? Entonces, él lideró esta expedición internacional con científicos de varios países, de varias universidades, se fue a Cerro de Pasco y encontró diversas facilidades para la investigación científica que decían eran espléndidas, ¿no? Que no era fácil encontrar a estas alturas en otras partes del mundo. Hay que acordarnos que ya para 1920, o sea, desde inicios del siglo XX, viene la gran inversión norteamericana en minería en el Perú. O sea, en Cerro de Pasco había minería desde épocas coloniales, pero la gran inversión fuerte viene con los norteamericanos en 1902. Entonces Barcroft encuentra hospitales, ferrocarril, alojamiento, agua caliente, o sea, una serie de facilidades para hacer investigación de altura.
El caso de Barkov es bien interesante porque si uno revisa sus diarios, él publica los resultados de sus investigaciones científicas en revistas prestigiosas, ¿no? Pero además lleva diarios de sus investigaciones. Y es un caso interesante porque si uno ve los diarios, él se sorprende de las capacidades de las poblaciones de altura, o sea, de las poblaciones nativas de altura, las capacidades mentales y físicas. Él anota en su diario, ¿no? Por ejemplo, en Año Nuevo, ¿no? Él anota cómo la gente bailaba, cuando él a la justa estaba pudiendo respirar, ¿no? O cómo hacían sus ejercicios mentales. Pero él finalmente concluye con esta frase lapidaria, ¿no? De que definitivamente hay limitación mental y física. ¿Y por qué? En parte por su propia experiencia, él la pasó muy mal con la altura, en parte porque él no podía concebir, él al final en su diario anota cómo sus pruebas deben estar mal, porque él consideraba imposible que no hubiera afectación mental a estas alturas. Pero bueno, esta es una imagen más bien de la Fundación Rockefeller, que financió mucha investigación en altura, y ellos mostraban este mapa para mostrar las ventajas del Perú, ¿no? Ellos decían, en el Perú, tú te puedes ir del nivel del mar a los 4.500 metros en 3 horas, ¿no? 3 horas en auto, pasas de Lima a Morococho. Y en el trayecto puedes encontrar poblaciones en distintas alturas. O sea, puedes hacer tus investigaciones en Huancayo, puedes hacer tus investigaciones en Cerro Pasco, puedes hacer tus investigaciones en Loroya. Entonces tienes en muy pocas horas y con posibilidades de transportarte cómodas distintas poblaciones a distintas alturas, ¿no? Entonces, a nivel global se empieza a mostrar las ventajas del Perú como un espacio atractivo para hacer investigación de altura. Bueno, las declaraciones de Barkov, que sí son lapidarias cuando fueron publicadas, despertaron la indignación nacional en el Perú, ¿no? Entonces, hay que acordarnos el contexto, ¿no? Estamos hablando ya de 1920, es el auge del indigenismo en el Perú, o sea, además de las corrientes nacionalistas que eran en Europa, el nacionalismo, acuérdense que el nacionalismo, esos nacionalismos extremos llevaron en parte la Primera Guerra Mundial, esos nacionalismos ya habían llegado a Sudamérica también, pero además se vivía la corriente indigenista, ¿no? Entonces había todo un sector grande de intelectuales y pensadores peruanos que desde el arte, la literatura, la política, el derecho y la ciencia, que estaban reivindicando el valor de la población andina por sobre todo ese discurso más bien eugenésico o darwinista que ponía a los europeos muy por encima de las poblaciones indígenas andinas. Entonces, el contexto de la declaración de Barkov y por qué despertó tanta indignación es porque estábamos en pleno auge del indigenismo. No solo de Barkov, pero acá estamos usando el ejemplo de Barkov, ¿no? Entonces los peruanos y los científicos peruanos rechazan estas declaraciones y se proponen demostrar que eso estaba errado, ¿no? Y acá es que aparece la figura de Carlos Monge Medrano, médico de la Universidad de San Marcos, que recibe mucha influencia del indigenismo, y en 1927 Monge organiza la primera expedición peruana a la altura, y la organiza en parte como respuesta a las declaraciones de Barkov, ¿no? Monge recibe el apoyo de la Universidad de San Marcos y además también recibe el apoyo de la Cerro de Pasco Corporation, de esta corporación minera, que ya para 1927 controlaba prácticamente todo lo que era minería en la Sierra Central, era tal vez la empresa más grande del país en cuanto a la cantidad de riqueza que producía, en cuanto a la cantidad de empleados, era definitivamente la más grande, tenía miles de personas trabajando en las minas de la Sierra Central. Y a la Cerro de Pasco le interesan estas investigaciones,
y le interesan obviamente por los efectos de la altura, ¿no? Hay que acordarnos que estas empresas mineras norteamericanas, como empiezan a crecer tanto, ya empiezan a llamar mano de obra no solo de la población, digamos, nativa de Cerro de Pasco, sino también de poblaciones de otras alturas, la población andina, pero de alturas más bajas también. Entonces, a la misma empresa le interesa conocer cuáles son esos efectos de la altura. Y además, llegan muchos ingenieros norteamericanos, médicos norteamericanos, ingenieros limeños. Entonces, la corporación norteamericana tiene interés también y financia esta expedición de Monge. Bueno, Monge llega a una conclusión diametralmente opuesta a la de Barrow. Monge lo que encuentra es que la población andina nativa es perfectamente, es normal, o sea, está perfectamente aclimatada. No hay ninguna limitación mental, ninguna limitación física, pueden desarrollar actividades con absoluta normalidad. Monge empieza a hablar de la figura de la raza de altura. Es decir, Monge, hay que acordarnos que estamos hablando bueno, este artículo es del 41, ¿no? Pero Monge empieza a escribir desde fines de los 20 y a lo largo de los 30. Todavía el concepto de raza es uno que se usa, ya después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, los científicos retroceden frente al uso del término raza, pero acá todavía se usa, ¿no? Y entonces Monge habla de que esta exposición por siglos de estas poblaciones viviendo en altura han permitido el desarrollo de una raza única y distinta, pero perfectamente aclimatada a la altura, ¿no? Entonces, su tamaño, el tamaño de su tórax, la cantidad de glóbulos rojos, la capacidad de el pulmón, el corazón, o sea, todo su organismo está hecho para aprovechar al máximo el oxígeno ambiental, ¿no? Y compensar así esta realidad de que a 4.500 metros, pues es la mitad de oxígeno ambiental que a nivel del mar, ¿no? Esta es una foto que mostraba Monge, que este es un campeonato de fútbol, ¿no? Entre los mineros de Cerro de Pasco, a 4.000 metros, ¿no? Como diciendo, miren, o sea, esto es lo que decía Monge, ¿no? O sea, mientras en Escocia, si un alpinista sube 2.000 metros, ya le dan una medalla y le ponen una placa, en Perú a 4.000 metros la gente está jugando fútbol. Entonces él usaba esa anécdota como para mostrar esta perfecta aclimatación de lo que él conocía como esta raza única de altura. Y bueno, este marco, esta idea de una raza de altura sirvió para que otros científicos también, se crea un Instituto de Biología Andina en San Marcos en 1961, se hicieron una diversidad de investigaciones, ¿no? sobre la aclimatación o cómo se había logrado aclimatar esta población a la altura. Bueno, y el otro factor, o sea, hay un interés global, hay que acordarnos también que estamos hablando de primeras décadas del siglo XX, el efecto, por ejemplo, en la aviación. La aviación se está desarrollando, en la Primera Guerra Mundial ya se empieza con una aviación, digamos, militar, y eso se empieza a desarrollar. Muchos pilotos caían por el efecto de la altura, todavía no estaban las cabinas presurizadas, las armas químicas, la respuesta del organismo, la asfixia, o sea, la aclimatación, la expansión europea por todo el mundo. O sea, son distintos factores que están generando un interés global por el tema. Luego está el tema nacionalista, el querer responder a estas cuestiones negativas europeas, y luego el otro factor está el tema de que se presenta como una ciencia útil. ¿Cómo así? Uno de los temas que se va descubriendo mientras se va haciendo esta investigación de altura es que existe una serie de enfermedades propias a la vida en altura, y además que hay, o sea, además de enfermedades
propias, como el edema pulmonar agudo, el edema cerebral de las alturas, o el mal de altura crónico, que luego se llama el mal de monje. Además de estas alturas, de estos males específicos, hay patrones epidemiológicos que son distintos a los del nivel del mar. Entonces, hay una necesidad, por un tema de salud pública, de conocer cuáles son las características, cómo se diagnostican estas enfermedades, cómo tratar estos males, cómo se puede usar anestesia en las alturas, que se requiere un saber distinto que a nivel del mar, el tema del parto, el peso de los recién nacidos. O sea, se empieza a desarrollar esta idea de que se requiere un saber especializado para tratar, para practicar medicina en altura. Entonces, lo que se señala es que hay millones de peruanos, porque en esa época todavía la gran mayoría de peruanos vive a grandes alturas, todavía no se han producido las masivas migraciones del Anda a la costa, la mayoría de peruanos viven en alturas, y la minería es el sector económico más importante. Entonces, se desarrolla la lógica de que tú tienes una población única, porque es la que se ha adaptado a la altura, que es la única que realmente puede trabajarte en las minas, que está expuesta a una serie de enfermedades para las cuales el conocimiento que se ha producido pensando en nivel del mar no es especialmente útil. Entonces, que hay que desarrollar todo un nuevo cuerpo de conocimiento para proteger a esta población. Entonces, se desarrolla esta idea de que este es un saber básico, ¿no? Pensando en el Perú. Acá una cita de Monge que resume un poco lo que estaba queriendo decir, ¿no? Esta idea de problemas médicos peruanos que deben ser observados por científicos peruanos y que deben ser de beneficio para los peruanos. ¿Por qué problemas médicos peruanos? Porque aunque hay un interés global en este momento, en el tema de altura, básicamente los europeos, por ejemplo, están pensando en los efectos pasajeros o están pensando en cómo utilizar este conocimiento para el tema de la aviación, o hay a veces tal vez un interés por procesos fisiológicos, circulatorios del cuerpo humano, pero según Carlos Monge Medrano al menos, no están preocupados por la gente que vive permanentemente en altura. Entonces, tienen que ser los médicos peruanos los que resuelvan estos problemas. Está el tema del nacionalismo y está el tema de la utilidad, porque ese es un conocimiento que va a ser útil, sobre todo considerando que vivimos de la minería. Entonces, ¿no? Acá otra cita de Monge, ¿no? Que hay la necesidad de impartir cursos especializados en las escuelas médicas, ¿no? Que los saberes desarrollados en otros lados no son tan útiles. Y además hay que recordar, como decía, que Cerro de Pasco, que es donde se hacen la mayoría de investigaciones, también se hacen algunas en Morococha, en Huancayo, se abre un laboratorio también. En Lima también había un laboratorio, digamos, Cerro de Pasco es el centro principal. Es una ciudad que viene creciendo y creciendo. O sea, es una ciudad minera que debido a la gran inversión, a los ferrocarriles, a la fundición que se habla en Loroya, de pronto miles de campesinos que vivían, por ejemplo, a 3.000 metros, están migrando a estos 4.400 metros de Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, se están produciendo en ese contexto también cambios poblacionales, pero hacia mayores alturas. Bueno, y además, desde el tema pragmático, el hecho de que el Perú ofrecía oportunidades que casi ningún otro país ofrecía para la investigación de altura. Tú tenías hospitales sofisticados en Cerro de Pasco, tenías médicos norteamericanos, el director, por ejemplo, del hospital de Chule, que era el hospital importante, había otros hospitales de la Corporación Minera, porque era gigante, pero el hospital de Chule, que es el más importante,
el director del hospital. Yo lo que voy a tratar, se interesó también en investigación de altura, él empezó a hacer investigación por su cuenta, publicó también varias cosas, y le interesaba recibir a los investigadores peruanos, ¿no? A los investigadores que venían, por ejemplo, de San Marcos, limeños. Entonces, electricidad, ¿no? O sea, no en todos los países tienes, primero, no en todos los países tienes personas viviendo a 4.400 metros de altura, pero además tienes hospitales, tienes electricidad, tienes el campamento, tienes miles de sujetos de experimentación, ¿no? O sea, con los cuales se trabaja, los cuales se les hace pruebas, tienes una llegada rápida por el ferrocarril. Bueno, entonces había un contexto que permitía que en el Perú se hiciera investigación de altura con facilidades. Y laboratorios, ¿no? No solo o sea, este es el laboratorio de Morococha, que es un poquito más alto. Eso es en Morococha, ¿no? Es una época también en que tal vez no se preguntaba tanto quién no quería ser objeto de experimentación, ¿no? O sea, estaba la población minera, se experimentaba, distintas alturas, esa era otra cosa que se apreciaba del Perú, ¿no? Tú podías medir los impactos en distintas alturas. En Huancayo había un laboratorio, en Ticlio, entonces, bueno, o sea, en el caso de la ciencia de altura, se cumplen como estos tres factores, el ímpetu nacionalista, o sea, la respuesta nacionalista a las acciones europeas negativas, el tema de presentarse como una ciencia útil, el tema de que hay las condiciones en el Perú para desarrollar este saber científico, ¿no? Y bueno, entonces se genera este patrón. Ahora, yo quería cerrar diciendo que este patrón no es único al caso de la investigación de altura. O sea, yo he usado el tema de la investigación de altura como caso principal, pero en este contexto, al menos, de fines del 19, inicios del 20, uno puede ver que las ciencias, o sea, las áreas que más llamaron la atención a nivel país, o que salieron, digamos, del claustro académico, cumplen estos tres patrones, ¿no? Por ejemplo, estos tres factores. Por ejemplo, la verruga. La verruga peruana, la enfermedad de Carrión, es otra área que recibe mucho interés. O sea, hay muchos artículos, libros, investigaciones sobre la verruga peruana. No porque la verruga peruana fuera como el principal mal del país, pero ni de lejos. Pero uno puede ver estos factores. Por ejemplo, el tema nacionalista. En el caso de la verruga peruana, hay mucho interés a inicios del siglo XX, primeras décadas del siglo XX, por estudiar la verruga peruana por el sacrificio de Carrión, ¿no? O sea, Carrión, estudiante de medicina, que se había inoculado la enfermedad, fallecido, contexto guerra con Chile, Carrión se convierte en un mártir de la medicina, mártir de la ciencia peruana, y entonces hay un ímpetu nacionalista por investigar esta enfermedad. Además, de nuevo, se presenta como una enfermedad peruana. ¿En qué sentido? Era conocida en los valles interandinos del Perú, pero no tanto en otros países. Entonces, o sea, había este discurso de que si los peruanos no investigaban esta enfermedad, o sea, como que era deber de los peruanos. Había un deber patriótico de estudiar esa enfermedad, porque era una enfermedad que afectaba a los peruanos, pero que desde otros países probablemente no iban a desarrollar el conocimiento necesario. Un saber útil. ¿Por qué? Fines del 19, inicios del siglo XX, acuérdense que todavía es muy fuerte la lógica de que una manera de desarrollarnos como país es promoviendo la llegada de migración europea. Y a diferencia de las poblaciones nativas que tenían una cierta inmunidad a la enfermedad, los europeos que llegaban y que exploraban dónde colonizar, sí caían, o sea, sí sufrían bastante mal, digamos, esta enfermedad. Entonces, este saber podía contribuir a frenar eso
y hacer del Perú un país más habitable, más que pudiera propagarse mejor la llegada de la inmigración europea, ¿no? Entonces, primeras décadas del siglo XX, muchos estudios sobre la enfermedad de Carrión, además es el auge también de la bacteriología. En todo el mundo hay un cambio de paradigma, se pasa de las teorías miasmáticas a las teorías bacteriológicas en medicina. De pronto los científicos, los médicos científicos, están todos buscando el origen bacteriano de las enfermedades, y lo mismo hacen los peruanos con la verruga, ¿no? Y de hecho fue un médico peruano, Alberto Barton, quien descubre el origen de la enfermedad de Carrión, y por eso ahora es la Bartonella bacilliformes, ¿no? O sea, por Barton. Pero de nuevo está, ¿no? O sea, el nacionalismo, el presentarse como una ciencia útil al país y dentro de un contexto de interés global desde el lado de la bacteriología. Y un caso final para cerrar de otro área que despertó interés en estos años de fines del XIX, inicio del siglo XX, que fue la exploración geográfica por la Amazonía. Y nuevamente, el nacionalismo, o sea, posguerra con Chile, la misión de no repetir los mismos errores, que no se había forjado un sentido de identidad nacional, y cómo podía haber un sentido de identidad nacional si ni siquiera se conocía el país, si ni siquiera se conocía qué poblaciones habitaban en Perú. Mucho interés por la Amazonía, descubrir rutas, dónde se podía colonizar, las poblaciones locales, qué lenguas hablaban. Útil, descubrir recursos. La idea que la Amazonía era un territorio lleno de recursos esperando ser explotado. Pero para saber qué recursos específicamente se necesitaba hacer investigación geográfica y descubrir estos recursos, ¿no? Interés global, todo el tema de la colonización, ¿no? O sea, ya no mucha también expedición científica europea en estos tiempos a la Amazonía, ¿no? Entonces, esta es una imagen que sale en las obras de Raimondi, por ejemplo, que se publican en estos años, ¿no? De las rutas, la geografía, las poblaciones. Bueno, entonces, para concluir, quería señalar que, bueno, yo creo que esto no debería sorprender a nadie, pero el Perú históricamente, si uno ve históricamente, es un país donde no se ha valorado especialmente el trabajo científico. Sin embargo, ha habido contextos y momentos donde ciertas áreas se han despertado un interés nacional, y un poco lo que yo quería señalar ahora, que al menos hay un patrón que uno puede observar, que cuando se han coexistido este interés nacionalista, esta idea de una ciencia útil, combinado con un interés global por este saber, sí son disciplinas que han despertado interés nacional, que han podido recaudar fondos y generar atención más allá de la academia. Bueno, Alberto, eso es lo que quería presentar. Muchas gracias, Jorge, por el interesante análisis que has presentado. A modo de reflexión, efectivamente, pese a que es muy clara en el concepto la universalidad de la ciencia, también es cierto, y de alguna manera lo has analizado muy bien, cómo es que el contexto social, económico, ya hasta las concepciones nacionalistas han marcado el desarrollo de la ciencia aquí en el país. Y de repente quisiera pedirte como una primera reflexión, ¿cómo piensas que, digamos, esta historia de la ciencia en el país podría de alguna manera
tomar un rumbo, es decir, viendo en perspectiva cómo esta experiencia podría de repente marcarnos en perspectiva un horizonte de repente distinto en el desarrollo científico? Sí, Greti, muchas gracias y muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, yo creo que una labor que nos toca pues a todos los del mundo académico es, yo creo que hay un desconocimiento a veces de qué es el trabajo científico, qué implica, los tiempos del trabajo científico, la interconexión entre disciplinas. Entonces yo creo que sí hay un trabajo que hacer de divulgación, de, de de mostrar a las autoridades, a los educadores y a la población en general, por ejemplo, ¿no? Y esto me lo robo de Alberto, que yo se lo escuché a él y me pareció la mejor forma de graficarlo, que es que si tú en el 2019 presentabas en un proyecto, por ejemplo, el estudio de los coronavirus, en Perú probablemente hubieran dicho que no, porque no es relevante, ¿no? Y yo creo que eso que dice Alberto es muy cierto. O sea, esa, por ejemplo, búsqueda de valorar solo lo que tú puedas ver como práctico en el momento, no ayuda, ¿no? Por eso en el Perú, por ejemplo, las ciencias más valoradas históricamente, estoy hablando, han sido la ingeniería, la medicina, la geografía. O sea, yo sé que no todos los médicos son científicos, no todos los ingenieros son científicos, pero digamos, dentro de la percepción nacional son como las áreas más valoradas. Y yo creo que es porque se ven como prácticas, a diferencia de otras áreas que se ven como muy abstractas. Entonces, cuando se ven áreas muy abstractas, hay la percepción de, ya, pero eso, bueno, y eso, o sea, ¿para qué sirve, no? ¿Cómo nos ayuda? Eso que lo hagan países más desarrollados, con más plata. Entonces, yo pienso que sí hay un trabajo de explicación de cómo funciona el mundo científico que hay que hacer, ¿no? Que nos toca hacer. Ok, muchas gracias, Jorge. Invito ahora a los participantes y a los panelistas para que puedan realizar sus preguntas. Sí, yo quería agradecerle antes de, bueno, que sigan las otras preguntas, seguramente quería agradecerle a Jorge, agradecerle mucho a Jorge por la, digamos, la perspectiva que nos ha dado y la reflexión. Y bueno, aprovecho ya que estoy en esta situación a hacer una pregunta, seguro otros ya van a hacer otras, pero aprovecho para hacerle una pregunta y justo referido a lo último que varias veces lo hemos conversado, de hecho, con él, pero que justo a raíz de su charla me pongo a pensar, o sea, ese pragmatismo de pensar, no tiene que ser algo útil, eh, digamos, yo no me imagino que haya sido en ese grado necesariamente pues en Inglaterra o en Alemania sobre la visión de la ciencia. Entonces, la pregunta es de corte histórica, mi pregunta es, de dónde nace ese pragmatismo? O sea, ¿de dónde se nos viene ese pragmatismo de no tiene que ser algo útil? No sé, te lo que inventen ellos, ese origen, o sea, ¿de dónde viene ese pragmatismo que tenemos digamos, circunscribir en la ciencia algo que nos parezca útil al ciudadano común, ¿no? Porque no es ni siquiera la definición de utilidad más amplia de que tiene la ciencia, sino lo que al ciudadano común le parezca útil, eso es lo que hay que invertir. Entonces, ¿dónde viene, cuál es el origen histórico de ese pragmatismo que tú mencionas? Es una gran pregunta, Alberto. Yo de verdad, o sea, a ver, voy a especular un poco, ¿ya? Porque no tengo una respuesta así concreta, pero a veces pasa por un tema de identidad. O sea, por ejemplo, ¿no? En Japón, en Corea, eh, cuando yo al menos he revisado encuestas de identidad y así, ellos se identifican mucho, por ejemplo, con la tecnología. O sea, ellos mismos sienten que parte de su identidad nacional, o sea, parte de su ser nacional, está vinculado con el desarrollo de la tecnología. Es un tema que les genera atención o que lo ven como algo suyo. En el caso peruano, eso no es tanto así. No está en nuestra... O sea, yo pienso, ¿no? Que habría que hacer tal vez encuestas de identidad actuales y a veces han hecho, y no es que la ciencia parezca
en los primeros, ¿no? O sea, hay otros elementos que los peruanos los entendemos como partes centrales de nuestra identidad, pero en Alemania, en Inglaterra, en Corea, en Japón, la ciencia y la tecnología aparecen muy, muy alto. Ahora, yo no sé si estará vinculado con un tema de recursos o precariedad económica. Mira, cuando se forma el Perú, digamos, como país independiente, pasamos por un proceso inicial de precariedad, de crisis, inestabilidad. Hay que acordarnos que fueron décadas de guerras de independencia, mediados del siglo XIX, y entonces tal vez esté vinculado con eso, ¿no? En una percepción país de que somos un país precario. No, no digo que lo seamos, ¿eh? Yo creo que en Perú hay un montón de recursos, solo que tal vez mal utilizados, pero en una percepción de que somos un país con pocos recursos, no se siente que invertir en ciencia sea un buen uso de los recursos, a menos que tú puedas ver los resultados concretos. Entonces yo lo vincularía tal vez con esa percepción de precariedad, ¿no? De escasez. Que como digo, o sea, yo pienso que Perú sí tiene recursos, ¿no? Solo que a veces los usamos mal, ¿no? Pero puede estar por ahí tal vez la respuesta. Yo tengo una pregunta, no sé si puedo hacerla por acá. De acuerdo, Gisela. Sí, mira, el otro día fui jurado de una tesis muy interesante en el que habló sobre un mecanismo biológico aplicado a las instituciones, y ese es la impronta, el imprinting, ¿no? Que son, digamos, estructuras que se adquieren a lo largo de los años debido al ambiente, y en el caso de las instituciones, a la historia misma de la institución y al ambiente en el que ha nacido y quiénes han sido sus fundadores, ¿no? Sobre todo, quiénes han sido los fundadores de esa institución, le imprimen, ¿no? Esto que se llama la impronta. Y lo que yo veo es que quisiera tu opinión, ¿hasta qué punto esta impronta que nos has relatado sobre una ciencia aplicada que sea útil al país y que capte fondos internacionales y por lo tanto, digo yo, le cueste poco al Estado peruano, porque el dinero viene de fuera, hasta qué punto es una impronta que va a marcar el futuro de la ciencia en el Perú? A mí siempre me han comentado que la historia sirve para el futuro, ¿no? Entonces me interesaría saber qué piensas de eso. Isela, yo creo que has dado en el clavo. Yo creo que ese es el tema con el Perú y la ciencia. Esa es la palabra perfecta. Tenemos una impronta que nos marca. O sea, yo creo que ahí lo que se requiere, si es que no queremos que nos siga marcando, es que hay que modificarla. Y para modificarla se tiene que hacer un trabajo enorme, que tiene que partir de las escuelas, obviamente, eso ya en la universidad pues ya muy tarde, de explicar bien cómo funciona la ciencia. O sea, ¿cómo decirlo? O sea, y puede dar desde ejemplos concretos hasta ponerte un poco más sofisticado. O sea, uno podría ponerle estadística. Estos chicos, estos son los 10 países más desarrollados del mundo. Miren cuánto gastan en ciencia y tecnología. Miren los 10 países menos desarrollados del mundo, miren cuánto hacen. O puedes explicarles que trabajar, pues, no se me viene a la mente ninguna, pero una ciencia que pueda parecer abstracta, miren qué útil ha resultado para enfrentar el coronavirus, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es lo que habría que cambiar, ¿no? Que le explicas, o sea, pero para cambiar eso, como tú dices, eso viene pues de ya 2 siglos, ¿no? De pensar de una manera, es un trabajo que va a tomar tiempo y que tiene que partir desde las escuelas, ¿no? Entonces, y desde o sea, y fuera de la academia, ¿no? Porque yo creo que por ejemplo, convencer a los científicos de que invertir en ciencia es valioso, bueno, ya están convertidos. Hay que invertir, o sea, hay que hacer el esfuerzo
desde los colegios, creo yo, ¿no? Para cambiar algunos de estos patrones. Y muchas gracias, Jorge. Pero acá no solo los colegios, sino una verdadera voluntad política, ¿no? Porque la voluntad política, en verdad, lo que hace es derivar fondos del Estado hacia algo que ellos consideran una prioridad. Así es como se manifiesta la voluntad política en algo, ¿no? Entonces, se requiere una gran voluntad política con fondos, pero al mismo tiempo que esos fondos vayan en una dirección adecuada hacia un círculo virtuoso, ¿no? Que no solamente aumente la masa crítica, cambie la percepción de la ciencia sobre la sociedad, la función de la ciencia sobre la sociedad, ¿no? Así que tenemos Sí. mucho trabajo. Sí, y yo te diría que sí, absolutamente. O sea, la voluntad política es básica, pero no quedar antipático como me voy a expresar. Pero tú has visto pues el nivel también de debate público que tenemos, que es muy pobre, ¿no? Lamentablemente. Entonces, por ejemplo, cuando se postuló y ya por una conversación previa entendí que eso sigue, pero el Ministerio de la Ciencia, si uno ve en redes el debate, no te digo el debate entre especialistas, ¿sabes? Si uno ve en redes el debate, digamos, entre gente, o sea, que no es especialista en el tema, es siempre, uy, no, más burocracia, más gasto, eso no. Entonces, el debate público a veces se reduce a este tipo de paradigmas. No, más gasto público no. Y se acabó el debate. Más burocracia, no, se acabó. Entonces, eso sí se requiere voluntad política, absolutamente, pero hay que elevar un poco el nivel del debate público también, ¿no? Y eso es trabajo de hormiga y desde muy abajo, ¿no? Desde muy temprana edad, digamos, ¿no? Y pensando en el futuro ya también, ¿no? Gracias, Jorge, muy interesante. Gracias, Gisela. Tenemos entre los participantes al doctor Gustavo González, al doctor Abraham Weisbar, al doctor Francisco Peirano, entre otros destacados miembros de la academia. Si es que desean realizar alguna pregunta, pueden habilitar su micrófono y hacerlo. Tal vez yo tengo otra pregunta, Greti, y es el asunto de la anemia que nos aqueja hoy día, que en realidad está muy ligada a algoritmos para calcular la anemia en altura, ¿no? Y aquí no es solamente un problema médico, sino también un problema científico en la forma como se calcula, cómo se estima que una persona tiene anemia. Tal vez eso me parecería muy interesante también escuchar la opinión del doctor Gustavo González, ¿no? Porque creo que él tiene mucho que decir, ha estado estudiando este asunto, pero tú que, no sé, al estudiar tú la parte histórica de la investigación en altura, ¿has tocado algo sobre la investigación sobre la anemia en los Andes? Sí, Gisela, mira,
hay dos cositas, ¿no? Una cosa que sí destacaron bastante los investigadores de altura de estos años es que había como un cambio en el cuerpo. O sea, su argumento era que las personas que vivían en altura eran físicamente y mentalmente normales, ¿no? Pero sí reconocían que la vida en altura te generaba una serie de cambios o sea, fisiológicos, físicos, anatómicos, circulatorios. Y por ende, sí había que adaptar eh, las recetas y la alimentación y demás a esa vida en altura. Entonces, por ejemplo, en el caso de la anemia, en distintos ámbitos. Ahora, una cosa curiosa de estos años, porque yo creo que eso después cambia, es que salvo con el tema de la coca, hay poco interés por la parte cultural, por ejemplo, alimenticia. Es decir, o sea, sí se reconoce que se producen una serie de cambios en el cuerpo y por ende se tendría que adaptar todo desde lo vestimenta, alimentación y demás, pero no se trabaja tanto desde lo cultural. Yo creo que por poner el énfasis en el tema racial biológico. Luego sí lo cultural aparece como más fuerza. El único tema, digamos, cultural que sí despierta mucha atención es el de la coca. Y el debate fuerte en esta época de si la coca, el chichar coca, era alimenticio o era perjudicial a la salud, si era una adicción o simplemente un hábito histórico, pero más bien sano y que fortalecía. Entonces, el tema de la coca despertó un montón de interés. El tema de la anemia, en estos años no tanto, pero sí se dijo, como en varias ocasiones, o sea, muchos de estos artículos que se producen te hablan de los cambios que requieren de cambios de todo tipo, ¿no? En cómo confrontar los problemas de salud. Gracias, Jorge. No, al contrario, gracias. ¿Puedo intervenir? Sí, adelante. Sí, es muy interesante la pregunta, porque si vamos hacia atrás a la historia de la biología y medicina de altura, el enfoque más importante estaba dada a el exceso de la producción de glóbulos rojos, es decir, la eritrocitosis excesiva y antiguamente conocida como policitemia. Y es evidente de que a mayor cantidad de glóbulos rojos, la viscosidad se va modificando de tal manera que el flujo sanguíneo se va alterando. Y por lo tanto, a pesar de tener más glóbulos rojos, el ingreso de oxígeno a los tejidos es más bajo. Cuando se ha estudiado desde los 20 este problema de la eritrocitosis excesiva y la descripción del mal de montaña crónico por Carlos Monge Medrano y luego los estudios de Hurtado y toda la escuela peruana, nunca se ha hablado de la corrección de la hemoglobina por altura. Es decir, en todo el mundo se ha manejado el valor real de la hemoglobina para definir la eritrocitosis excesiva y para estudiar sus efectos. A partir del año 58, la OMS organiza una reunión de expertos para discutir sobre la anemia ferropénica, deficiencia de hierro. Porque en base a los estudios que se tenían, se encontraban que las tasas eran muy altas, particularmente en los países más pobres. Sin embargo, era contradictorio porque los países más pobres consumían más hierro que los países europeos o norteamericanos. Sin embargo, decían, a pesar de eso, hay una deficiencia de hierro, probablemente por los procesos de parasitosis, infecciones, procesos inflamatorios. Y hubo un dato de un lugar muy lejano del África, donde decían que le daban hierro y se reducía la anemia. Y gracias a ese estudio, que es el único, no existe más en el mundo y hasta ahora, comenzaron a recomendar suplemento de hierro a todos. En este interín, 10 años después,
se establece otra nueva reunión de expertos, el año 68, ya para hablar de anemias nutricionales. Es decir, ya no solo enfocaban que el problema de anemia era deficiencia de hierro, sino también otros micronutrientes, zinc, ácido ascórbico, cobre, ácido fólico, etc. Y en esta reunión había un grupo de estudio que era de México. Entonces decía, como la altura aumenta la hemoglobina, para nivelarlo a nivel del mar hay que hacer una corrección. Y fue muy arbitraria, de 1 gramo por decilitro. Después, el año 89, la CDC de Atlanta, en base a estudios de Hurtado en adultos y un grupo de niños en Atlanta, en las zonas, las alturas de Arizona, desarrollan una ecuación para corregir la hemoglobina por altura, y es la que utiliza la OMS hasta el día de hoy. Entonces, eso determina, por ejemplo, que a 4.500 metros, el valor de la hemoglobina de una persona se reduce 4.5 gramos. O sea, si tiene 14.5, un varón 14.5, o una mujer lo lleva a 10, que está anémico. Pero el valor de hierro que tiene no puede desaparecer como matemáticamente estamos desapareciendo la hemoglobina. Entonces, cuando uno mide el estatus de hierro, le encuentra que está normal, pero está anémico, y le dan hierro. Es decir, lo estamos saturando de más hierro, y por lo tanto generando un proceso inflamatorio, y es un círculo vicioso que hace que la anemia no desaparezca. Y ustedes van a encontrar en zonas donde hay mayor adaptación, como la zona del sur, Cusco, Puno, la hemoglobina normalmente es más baja que en la zona del centro, estando a la misma altura. Y al ser más baja, entonces, al reducir por el punto de corrección, vamos a tener anemia sí o sí. Por eso es que ustedes van a encontrar que en Puno la prevalencia de anemia es 70%, 65%, valores muy altos. Y si no le falta hierro, ¿con qué lo vamos a tratar? No hay forma. O sea, es un artificio matemático que está produciendo una distorsión. Y por eso que los programas que emplea el Perú para reducir la anemia no se reducen, sobre todo en las zonas altoandinas, sobre los 3.000 metros. Y ese es un problema que se está trabajando desde hace muchos años. Ya felizmente la OMS ha tomado nota, se ha hecho una reunión el año pasado, la Academia Leopoldina alemana hizo una reunión con la Academia Nacional de Ciencias en el año 2019 en Lima, y este año se hizo una reunión con la Academia de Ciencias Médicas de Reino Unido, con la Academia Nacional de Ciencias, con la Academia Nacional de Medicina, para discutir sobre la anemia en la región andina. Es decir, ya hay una serie de voces que están diciendo no debemos, o mejor dicho, debemos replantear el criterio para el diagnóstico de la anemia. Es uno, o sea, no hacerlo matemáticamente, sino que buscar un contexto clínico que diga, bueno, este tiene anemia y esto le está produciendo tal cosa. Mientras tanto, no hacerlo tan matemáticamente ni hacer correcciones matemáticas que no están ayudando. Y ese es el problema por el cual las tasas de anemia no se ven reducidas. Adicionalmente, hay otros problemas en el diagnóstico que no es tema de ahora, sino lo de altura, es lo que quería tocar, y eso es lo que se está trabajando. Gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo. Gracias. Y además, lo que usted hace también es, en parte, pues, esta herencia valiosa, creo yo, de hacer estudios tomando en cuenta, pues, la realidad total, digamos, del país, ¿no? O sea, en este caso de la altura específicamente. Ahora, si usted lleva esto al debate más general, se queda con la cifra anemia, ¿no? Lo que usted decía, 70% anemia en Puno, ya está. Y habría que hacer la explicación un poquito más sofisticada, pero que sea comprensible, para entender que nuestras realidades, pues, geográficas, climáticas, llevan también a estas distorsiones, creo yo.
Greti, tal vez se Bien. pueda hacer un Sí. comentario, no sé. Sí, claro que sí, adelante, Gisela. Sí, yo creo que esto nos lleva a una reflexión también sobre la necesidad de que los ministerios, ¿no?, y organismos públicos descentralizados, estilo INS, en fin, los institutos públicos de investigación y otras instituciones digamos, públicas, conecten mucho más con universidades y con científicos, porque ellos requieren mucha evidencia. Y lo que se ve hoy día en el Perú es que ellos, en lugar de conectarse con grupos de investigación ad hoc, lo que hacen es lanzan, digamos, servicios, o sea, piden servicios de personas externas, normalmente economistas, para que les hagan los estudios que requieren, pero sin tomar atención a que todas las entidades del Estado peruano tienen ya una partida especial para poder financiar estudios científicos, ¿no? Y esa partida está totalmente olvidada, lo único que tienen que hacer es llamar al Ministerio de Economía y Finanzas y activarla, ¿no? Activarla, y así ellos van a poder otorgar subvenciones a científicos, universidades, personas naturales, y yo veo acá un potencial enorme para financiar tesistas, para producir la información que requiere tesistas doctorales, tesistas de maestría, tesistas de pregrado, para financiar la investigación que requiere el Estado peruano en términos de evidencia para políticas públicas, ¿no? Y creo que esto es una gran necesidad, publicitarlo y comentarlo, ¿no? Tanto para este tipo de cuestiones, como la anemia, digamos, para salud, como también para el calentamiento global antropogénico, mal llamado cambio climático, ¿no? Y Sera, perdón, y yo creo que de ese grupo o sea, sí, ¿no? Definitivamente las políticas públicas tendrían que conversar con los trabajos científicos que se deben obviamente financiar, con los que ya están hechos también, que a veces no se hace, y un porcentaje de esos recursos para divulgación, porque para que también si llega al debate público, ¿no? Y explicar, o sea, mira, en el país las tasas de anemia son más altas en Puno porque, y sofisticas un poquito el debate, ¿no? Entonces, por ahí también creo que hay que financiar eso. Solamente un último comentario. Esta directiva del Ministerio de Economía y Finanzas para todas las entidades públicas, lo que dice es que autoriza, ¿no?, mediante una genérica de gasto específica, que la tengo aquí, dice, gastos destinados a la ayuda estatal otorgada a estudiantes talentosos o de escasos recursos, así como la ayuda financiera para el desarrollo de estudios e investigaciones de naturaleza científica, publicaciones, difusión de resultados de trabajos de investigación y avances científicos y tecnológicos realizados por personas naturales y estudiantes. Se incluye becas y pasantías de estudio. Y todas las entidades del Estado peruano tienen esa capacidad de utilizar esa directiva para que el dinero que tienen y que no gastan a final de año lo puedan derivar para este tipo de cosas. Pero nadie lo hace, ¿no? Y esto es de repente está marcado por la impronta, ¿no? Okay, muchas gracias. Sí, claro que sí. Adelante, doctor Abraham. Gracias, Jorge, por tu presentación. Yo creo que fue bastante interesante. La altura, bueno, no es mi área. Por la ciencia es un poco sí. Y la pregunta, en cierto modo, es, ¿crees que es correcto clasificar a las ciencias en ciencia básica y aplicada? ¿No es la ciencia en realidad una sola? Y la única diferencia es que una es de aplicación inmediata y la otra mediata.
Por ejemplo, un ejemplo que pusiste o puso alguien sobre el coronavirus antes de la pandemia. ¿Ok? Probablemente las agencias nacionales de financiamiento dirían, no, eso no nos interesa. ¿Ok? No es importante. Eso lo consideran ciencia básica. Pero esa ciencia básica nos hubiese preparado para resolver un problema sumamente serio. Y la verdad, cuando uno ve la historia de las ciencias, los grandes descubrimientos provienen de lo que muchos llaman ciencia básica. Yo, doctor, totalmente de acuerdo, ¿eh? La misma idea que se tiene, o sea, la idea que se tiene en percepción de la ciencia básica es la que no da resultados útiles. Esa es la percepción, ¿no? Entonces yo creo que el mismo nombre no ayuda, definitivamente. Y menos aún si luego usas el nombre ciencia aplicada. Porque claro, en un país precario la gente dirá, ah, no, acá que se invierte en ciencia aplicada. Porque el mismo nombre lleva a eso, pues, a reforzar esa idea, que la ciencia básica es la que, bueno, algún científico tendrá curiosidad, pero eso se va a quedar ahí en su laboratorio y ya está. Algún loco. Sí, claro, además, ¿no? Entonces, yo no quería usar esa palabra, pero en la percepción sí, pues. Y entonces estoy de acuerdo, son nombres que no ayudan, porque refuerzan justamente esa idea, que hay una división en las ciencias entre las que son útiles y las que no. Y si tú vives en precariedad, obviamente dices, pues a mí, en mi país, que inviertan en las otras no. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que no ayuda. ¿No le estamos haciendo daño a la gente joven? Es que yo sí creo que hay que hacer un trabajo desde muy temprano para transformar lo que se entiende por ciencia. O sea, ya en la universidad yo diría que ya es tarde, o sea, desde la escuela yo diría. O sea, hay que hacer ahí un trabajo de explicar bien qué es ciencia, cómo funciona la ciencia. Ahí hay un trabajo, pero es un trabajo enorme, pues, pero sí que falta. Bueno, en parte es tu área de historia de la ciencia, porque esa historia eventualmente es la que puede llevar a las generaciones jóvenes a darse cuenta de la importancia de lo que muchos ahora consideran ciencia básica. Sí, no, cuando yo estudié en Inglaterra, algo que a mí me sorprendió un montón, porque claro, yo sí conocí historiadores que hacían historia de la ciencia, pero allá descubrí, por ejemplo, que dentro del centro donde yo estudié, había un área de divulgación científica. Eso sí me sorprendió porque eso nunca había visto. O sea, obviamente conocía divulgadores científicos, o sea, gente que en el Comercio o en otros diarios escribían sobre ciencia, eso sí, obviamente, pero no sabía que existía como carrera. Y eso lo descubrí allá. Y después descubrí que en Brasil también hay esa carrera. Entonces, ahí hay un área que yo creo que Perú la ha abandonado, que se tendría que explotar, que es la de divulgación científica. Más ahora que ya todos, sobre todo los más jóvenes, se informan por redes. Y el mundo de las redes es otro mundo. O sea, hay que conocerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un área que hay que explotar más. Bien, muchas gracias, doctor Abraham Weisberg y Jorge. Realmente eso es un tema bastante amplio con muchas aristas y aspectos que tratar. Y sin duda vamos a buscar la ocasión de continuar con este interesante análisis y con el debate que nos permita ir un poquito hacia la visión de futuro y, como bien han mencionado, rescatar todo lo que ya se ha hecho y tomarlo como referencia para mejorar a futuro. Quiero ceder la palabra finalmente al doctor Alberto Gagó para las palabras de cierre. Bueno, nuevamente agradecerte, Jorge, y agradecer a todos los que han participado en el debate. El debate ha sido sumamente rico y
y nos has puesto un punto sumamente importante para reflexionar a nosotros los científicos vistos desde el punto de vista de la historia de la ciencia en el Perú. Y esta reflexión que justo se coge al final sobre el término de esa diferencia en ciencia básica y aplicada, y justamente que la ciencia es una sola, y quizás esa definición de utilidad tenemos que tenerla más amplia desde el punto de vista de que toda ciencia es útil justamente, y esa es un poco, me imagino, a donde también estaba apuntando Abraham, que toda ciencia es útil, por eso esa diferenciación no tiene sentido, porque la ciencia es un solo cuerpo y toda ella es útil. Entonces, bueno, nada más yo agradecer nuevamente, Jorge, has levantado un debate sumamente interesante, yo creo que ha sido de mucho interés para todos, y agradecerte, bueno, haber aceptado la invitación, y gracias a todos también por haber participado. Alberto, yo también quiero despedirme, agradecer a ti, a Greti, a Isela, a Abraham, Gustavo por las preguntas, los comentarios, y felicitarlos por su trabajo, no es fácil, lo sé, y agradecerte nuevamente, se pasaron, la verdad. Muchas gracias a Jorge y muchas gracias a todos. Ya los estaremos convocando para el siguiente seminario virtual. Gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, cuídense.